buenos días a todos. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en una sesión más de Hablemos del Producto. El día de hoy tenemos programada otra sesión. Por causas de fuerza mayor se tuvo que hacer un cambio de tema. Esa la vamos a programar para una siguiente fecha. Después se las hacemos llegar. Pero el día de hoy la ingeniera Cintia nos va a presentar beneficios en válvulas y llaves para agua. Entonces, hoy nos va a explicar todo más a detalle. Recuerden que nos pueden dejar sus preguntas respecto a este tema que vamos a presentar hoy o que nos va a presentar la ingeniera Cintia el día de hoy en el chat, perdónenme, en el botón de preguntas y respuestas, y el chat lo dejamos exclusivamente para comentarios generales, de sonido, de alguna que no tengan cuestión técnica, que no escuchen bien o algo así, en el chat, el botón de preguntas y respuestas para las dudas. Y también les recuerdo que en el canal de YouTube Coflex, en la lista de reproducción Hablemos del Producto, pueden consultar esta sesión más adelante y las que ya se han impartido, ahí las van a encontrar y las pueden ver a lo mejor ya con un poquito más de calma. Pues bien, Cintia, bienvenida. Gracias, Andy. Buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio creado por Coflex, que es Hablemos del Producto. Así que en esta ocasión, como dijo mi compañera Sandy, les voy a presentar los beneficios de la línea de valvulería de agua para tubería. Entre los beneficios, pues bueno, viene siendo desde la presentación, y si nos vamos a la base, la fabricación de los materiales, el proceso, los materiales con los que se fabricaron estas válvulas, y pues bueno, condiciones de trabajo y la parte de los usos específicos. Entonces eso lo vamos a ir viendo por varias secciones. Esta línea de válvulas la dividimos en 4 secciones. De hecho, van a ver en su imagen los 4 tipos de válvulas que nosotros contamos en Coflex. Una son las de seccionamiento. En estas válvulas de seccionamiento entran las de esfera y las de compuerta, son de las que vamos a estar hablando. En las de retención tenemos 3 tipos de válvulas de retención. La primera que ustedes ven ahí en su imagen es la check tipo resorte, la segunda es la check tipo clampeta y la tercera es la chancha. En llaves de jardín contamos con 2 modelos y estaríamos cerrando este webinar con la parte de la sección de válvulas o llaves para lavandería. Aquí contamos con una sección muchísimo más amplia para todos los gustos y para en cuestión de diseño de espacios y pues obviamente condiciones de trabajo. Así que, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar. Vamos a mostrarles la siguiente imagen en la cual estamos hablando de las válvulas de seccionamiento. ¿Qué es una válvula de seccionamiento? Específicamente estas, las válvulas de esfera, como las de compuerta, son elementos hidráulicos que se usan para seccionar de forma manual una red. Estas son específicamente para abrir o para cerrar el paso del agua. Así que empezamos con la válvula de esfera, que es esta que les tengo aquí. Me las voy a poner aquí de fondo. Nos vamos a la cámara de detalle. Esta es la válvula esfera. ¿Cuáles son las ventajas de esta válvula? Les voy a presentar ventajas y desventajas. Aquí cabe señalar que todas las válvulas esfera cuentan con las mismas ventajas, no solamente esta que es de la línea Coflex, sino simplemente por el funcionamiento, por la parte de su estructura. Entonces, esas son las desventajas que presenta, pero son de forma general, no son exclusivas de esta válvula. Así que, hablando de las ventajas, específicamente, el proceso de fabricación de esta válvula es un proceso de estampación en caliente. ¿Qué beneficios nos da un proceso de estampación en caliente? Cuando un material es sometido a un tratamiento térmico, la estructura cristalina del material cambia y entonces perdemos los poros que puedan estar incrustados en la parte del material y perdemos la rugosidad. ¿Qué tenemos como resultado? Lo que va a pasar es que tenemos una válvula muchísimo más resistente en cuestión de esfuerzos, una válvula con mejores propiedades mecánicas y una válvula pues obviamente con un mejor acabado. Otra ventaja que tenemos en este tipo de válvulas es que si estamos viendo, esta es la esfera. La esfera es la que hace, este es el obturador, que es una esfera cortada longitudinalmente, si vemos. Esta es la forma en la que está cortada y aquí tenemos la válvula cerrada, si la vemos en la parte de este lado, y aquí, si la accionamos de este lado, ya la vemos que está abierta. ¿Cuál es la ventaja de este obturador? Si vemos, este obturador es de latón, está cromado y tiene un acabado diamantado, es decir, este pulido que nos hace que el manejo de la válvula sea un manejo muy suave.
Esta es una válvula de cuarto de vuelta, tiene un accionamiento rápido y entonces ese accionamiento suave nos lo da la parte del acabado de la esfera, que además está sentada, si alcanzan a ver estas dos partes blancas, estos son los asientos de teflón de politetrafluoroetileno, que son los que nos dan la parte de la hermeticidad. Si nosotros no tuviéramos este acabado que les acabo de comentar de la válvula, la fricción entre estas dos partes de los asientos de polímero con el metal hace que el polímero se vaya degradando y entonces vamos a perder el problema de hermeticidad. Esta característica nos hace que la válvula tenga un tiempo de vida mayor que cualquier otra que tengamos en el mercado. Así que, ¿cuáles son los materiales con los cuales está constituido esta válvula? Tanto la esfera como el cuerpo son de latón europeo. Este latón es un latón de alta calidad, es un latón certificado. Recuerden que todos los metales, cuando tienen contacto directo con el agua, pues deben de tener por lo menos un 3% de plomo. Y pues bueno, este latón cumple con esta especificación. El maneral de esta válvula es de acero y si lo vemos está recubierto de una resina epóxica negra que le da un tiempo de vida mayor y lo recubre a la intemperie. Y además cuenta con esta funda. Esta funda está hecha a partir de un polietileno de baja densidad. ¿Por qué de baja densidad o por qué hago referencia a esto? Hay polietilenos de alta y de baja densidad. Específicamente los de baja densidad tienen tres características importantes. Una de ellas es que es resistente al impacto. Entonces, es más fácil que cuando reciba un impacto, normalmente estas válvulas las tenemos a la intemperie, ¿no? Entonces, si recibe algún impacto, absorbe el golpe y no se fractura la funda. Además, es resistente a altas temperaturas. Si la tenemos a la intemperie, por ejemplo, aquí en Monterrey podemos llegar a temperaturas desde 45, 50 grados centígrados o más. Entonces, el polietileno tiene mayor resistencia a la degradación a altas temperaturas y además, si le llega a caer alguna sustancia química o algún componente, también es resistente a sustancias químicas. Así que, de forma general, pues tenemos una válvula muy completa. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? Esta válvula trabaja a una presión nominal de 600 PSI y a un rango de temperatura desde menos 20 hasta 140 grados centígrados. Recuerden que la parte que les comenté al principio de las propiedades de los tratamientos térmicos, esto va directamente relacionada a las condiciones de presión a las que puede trabajar el material, debido a que pues obviamente las condiciones del material y las propiedades son muchísimo mejores a cualquier otro proceso al cual se le pueda fabricar una válvula. Esta, como les comenté, es cuarto de vuelta, a diferencia de esta otra. Esta también la tenemos en la sección de válvulas de seccionamiento, pero esta es una multivuelta. Si vemos aquí en la cámara de detalle, tenemos aquí este corte transversal, lo que hace es que esta compuerta sube y baja. Y recuerden que les había comentado de las ventajas y las desventajas. Esta, por ser de accionamiento rápido, que es cuarto de vuelta, tenemos la desventaja de que podemos tener problemas de golpe de ariete. ¿Por qué? Por un cambio súbito de presión. A diferencia de esta, que como es multivuelta, la presión se va regulando de ambos lados y esta no es susceptible del golpe de ariete. Ninguna de las dos es para regular el flujo. Normalmente estamos acostumbrados que en llaves de control, cuando tenemos una de cuarto de vuelta, pues ok, es abierto o cerrado, pero si tenemos una de vuelta de multivuelta, podemos regular flujo. En este caso no. A pesar de que es una válvula multivuelta, no es para regular el flujo, porque lo que pasa es que, si vemos aquí, lo que va a pasar es que la fricción, al momento de que esté pasando aquí el líquido, va a desbastar la parte de la compuerta y al momento de que baje y tope con el fondo del cuerpo, lo que va a pasar es que esta compuerta se va a empezar a mover de atrás hacia adelante y pues vamos a tener problemas de fuga. Esta válvula es de latón europeo también, sin embargo, no se recomienda que esté trabajando con aguas muy duras. ¿Por qué? Porque las aguas muy duras tienen un alto contenido de sales, de cloruros, que se tienden a cristalizar en las uniones. Si la tenemos, normalmente la vamos a tener abierta mucho tiempo. Si la vamos a tener abierta, lo que va a pasar es que las sales se van a incrustar en la base de la compuerta y en el fondo del cuerpo donde hace el sello esta compuerta al momento de cerrarse.
Y si lo tenemos con esta contaminación aquí, pues vamos a tener problemas de fuga. Así que esta no es recomendable para trabajar en aguas duras. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de esta válvula? Esta válvula la podemos trabajar a presiones de 250 psi y a temperaturas de menos 20 grados centígrados hasta 80 grados centígrados. Los materiales de los cuales está constituido es latón, tenemos empaques de nitrilo y tenemos el maneral es de acero, pero lo tenemos recubierto con una resina epóxica de color rojo, a diferencia de esta que es una de color negro, pero pues nos da ese recubrimiento a la válvula para resistir las condiciones de la intemperie y que tenga un tiempo de vida mayor. ¿Cuáles son las medidas que manejamos en estas válvulas? Aquí tenemos de media, de 3/4 y tenemos de 1 pulgada, cada una en sus modelos. Así que si vamos a la segunda sección, que son las válvulas de retención, les vamos a estar mostrando, mira, esta parte se me pasó, usos frecuentes, sí, se me había pasado comentarles, los usos frecuentes, ya ves que les comenté que estos normalmente los tenemos expuestos a la intemperie, pues bueno, como son válvulas de seccionamiento, estos nos permiten que pase o restrinja el flujo, y puede ser en la entrada, que es el medidor, que es cuando nosotros tenemos el acceso de la red municipal de agua, o la podemos tener en la salida de nuestro tinaco. ¿Por qué? Porque si deseamos hacer una reparación en la casa, podemos cerrar la válvula desde arriba y pues obviamente tenemos todo el acceso libre para poder trabajar. La siguiente imagen que les voy a mostrar es, ahora sí, sobre las válvulas de retención. Estas válvulas de retención tienen varios nombres. Pueden ser conocidas como válvulas check, válvulas de retención, válvulas unidireccionales o uniflujo. Su función es prácticamente cerrar completamente el paso del flujo cuando se mueve en una dirección no deseada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos hablando de una válvula que es unidireccional, pues quiere decir que solamente el flujo va en un solo sentido. Y cuando estamos hablando, cuando les ponemos el nombre de retención, lo que va a pasar es que ahí en automático les estamos diciendo que va a permitir el flujo de un solo sentido, pero no va a permitir que este se regrese. Y esa es la función principal que tienen estas válvulas. Si vemos aquí en la cámara de detalle, nosotros en Coflex contamos con estas 3 válvulas. Tenemos esta que es la check de resorte, tiene un funcionamiento diferente. Esta es la check de clampeta y esta es la pichache. Prácticamente su funcionamiento es de esta forma. ¿Cuáles son las ventajas de estas válvulas? Como les comenté, contar con una de estas válvulas es un plus para nuestras instalaciones hidráulicas porque nos permite que no retorne nuestra agua a la red municipal o que no se regrese si nosotros ya la bombeamos desde algún punto. Entonces, estas sí representan un plus en nuestras instalaciones. Y ya hablando específicamente del funcionamiento de la válvula de resorte, pues bueno, tenemos estas. Si vemos aquí a detalle, es una válvula que está formada en 2 secciones, pero estas válvulas son fabricadas de forma hermética, que al momento de la unión, pues obviamente nosotros no podemos manipularla para separarla. Y si vemos, esta es la parte tenemos en el centro un émbolo polimérico y del otro lado tenemos un resorte o un muelle. ¿Cómo es que funciona esta válvula? Les comenté que todas las válvulas tienen una dirección del flujo. Así que si vemos aquí una flechita, nos indica que el flujo entra de este lado y sale por este otro lado. Así que si estamos hablando que va a entrar por aquí, lo que va a pasar es de que va a hacer presión en este émbolo, pero la presión debe ser superior para contrarrestar la resistencia que opone el resorte que tenemos desde este otro lado. Lo vemos ahí en el fondo, no sé si lo alcancen a apreciar. Entonces, al momento de que se ejerce presión, el líquido empieza a pasar y al momento de que la presión cesa, en automático la válvula se cierra. Si ustedes ven, estas 3 válvulas, a diferencia de estas 2, no tienen control, es decir, no tienen maneral. Nosotros no las controlamos, las válvulas trabajan de forma independiente y trabajan en función de la presión que esté teniendo la red. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta válvula? Que es el vástago, que es lo más importante,
está hecho en una sola pieza. ¿Qué quiere decir? Normalmente se inyecta el producto y se inyectan en la competencia, existen que lo inyectan en dos partes y después lo unen. Al momento de que esta válvula se está friccionando constantemente y se está moviendo, lo que va a pasar es de que esta válvula se separa y entonces pierde la funcionalidad. El agua va a pasar de un lado como del otro y pues ya no vamos a tener esa característica que es la retención. La ventaja de este émbolo es que lo tenemos fabricado en una sola pieza, así que no vamos a tener ese problema, y además el polímero con el cual está fabricado este émbolo es un polímero, es un POM, que es un poliacetal, y tiene múltiples ventajas. Una de ellas es resistente a la abrasión. ¿Qué quiero decir con resistente a la abrasión? Que la fricción que nosotros estamos teniendo aquí constantemente y la fricción que está teniendo con el flujo del agua no va a hacer que el polímero se desgaste. Entonces, pues vamos a asegurar siempre que vamos a tener el mismo tamaño del polímero y vamos a asegurar la hermeticidad de la válvula. Otra de las ventajas de este polímero es la resistencia mecánica. Entonces podemos trabajarlo perfectamente y el polímero va a resistir. Otra ventaja de este tipo de polímeros, y es una ventaja muy importante, porque si lo vemos, siempre el 100% de su vida útil va a estar en contacto con agua, ya sea de este lado, que es cuando pasa, que tiene el acceso, o de este lado, que es cuando hace la retención. Algunos polímeros, al momento de estar en contacto por muchísimo tiempo con agua, tienden a absorberla. Y entonces lo que pasa con los polímeros es que al absorber el agua se deforman y entonces pierden, pues obviamente, su estructura dimensional. Con este polímero no vamos a tener ese problema. A pesar de que lo vamos a tener expuesto el 100% de su vida útil al agua, siempre va a mantener sus dimensiones. No vamos a tener ese problema. ¿De qué materiales está constituido esta válvula? Pues bueno, el latón, como les comenté, es latón europeo. Este es un polímero, es un poliacetal, y el muelle lo tenemos de acero. Condiciones de trabajo de esta válvula. Trabaja a 230 psi y a una temperatura de 0 a 80 grados. ¿En qué medidas las podemos encontrar, Cintia, ese tipo de válvula? Específicamente la podemos encontrar en medida de media, de 3/4 y de 1 pulgada. Los modelos de Coflex son los modelos 640, 641 y 642 respectivamente. Ok. La pichancha, ¿esa en qué medidas la podemos encontrar? Esta la encontramos en medidas de 3/4 y 1 pulgada, porque normalmente estas se utilizan para cisternas. Y, por ejemplo, esta, que es la de clampeta, la tenemos en media y en 3/4. Normalmente nosotros hacemos esta línea para uso doméstico, como también para uso comercial, pero obviamente ya no llegamos al nivel industrial, ¿no? Entonces pasamos a la segunda válvula, que es esta, la de clampeta. A diferencia de la otra, el funcionamiento aquí es distinto. Aquí tenemos esta clampetita oscilante. Si la vemos de este lado es donde entra el flujo del agua, y pues si estamos de acuerdo con la parte de la flecha, de este lado entra el flujo y de este lado sale. Entonces, pues tenemos aquí el acceso del flujo del agua, y tenemos los empaques de nitrilo. Esta válvula trabaja por gravedad, a diferencia de esta otra que trabaja por presión. A cambios de presión, pues es cuando se va a accionar este émbolo en función con el muelle, y esta va a trabajar por gravedad. Al momento de que tengamos la presión del agua, esta clampeta se va a subir, y cuando la presión del agua disminuya por efecto de gravedad, esta clampeta va a bajar y va a caer, y va a hacer la función de retener el líquido que ya tenemos del otro lado. ¿Cómo es que nosotros recomendamos que trabajen las válvulas normalmente? Esta la podemos trabajar tanto de forma horizontal como de forma vertical, a diferencia de esta, que solamente la recomendamos para que trabaje de forma horizontal. ¿Por qué? Por el efecto de la gravedad que les comento. Si nosotros la tuviéramos en vertical, pues si hay una presión suficiente, sí va a levantar la clampeta y va a pasar el flujo, pero no precisamente vamos a asegurar que la compuerta vaya
a bajar, posiblemente se pueda quedar arriba y lo que va a pasar es que pues vamos a perder la funcionalidad de esta válvula, que es pues retener el flujo del agua del otro lado. Entonces es importante, Cintia, saber cómo van instaladas para ponerlas a trabajar estas válvulas, o sea, de manera horizontal o de manera vertical. O sea, no Así puede es. ser como alguno lo va a poner horizontal, alguno vertical, entonces tiene su... Sí, tienes que saber su posición, ¿verdad? Sí, o sea, tienes que saber exactamente en qué parte de tu instalación o tu red hidráulica la vas a utilizar para saber cuál es la posición en la que necesitas que esté. Porque si compras y dices, bueno, dame una válvula de retención, ¿cuál? La que sea. Y te llevas esta y cuando llegas a la instalación te das cuenta que lo tienes que instalar así, pues entonces corres el riesgo de Depende que no también en dónde se va a instalar, ¿verdad? Para Exacto. saber. Exacto. ¿Y tienes o se les hace algún tipo de mantenimiento cada cierto tiempo? ¿Se recomienda, no se recomienda? Buena pregunta. Buena pregunta. Tenemos tres modelos. Estas dos específicamente no requieren mantenimiento. No. No, nada, nulo. Tú lo instalas y te olvidas. Okay. Funciona por todo el tiempo de vida que le demos a la válvula. Okay. Y esta sí requiere mantenimiento, pero dependiendo de la forma en la que, más bien dependiendo en dónde tú la tengas instalada. Una pichancha normalmente la instalas en una cisterna o en un pozo de agua y así. Si la tienes en una cisterna totalmente cerrada, pues no vas a tener problemas de sedimentos. Entonces la pichancha puede hacer su funcionamiento perfectamente, sin ningún problema y no necesita mantenimiento. Pero si tú la tienes en un pozo de agua, pues ahí sí vamos a tener piedritas y vamos a tener sedimentos y pues eso se va a incrustar en la válvula y ahí podemos perder la parte del sello. Entonces ahí sí les recomendamos que cada cierto tiempo se le realice este mantenimiento. Ok, muy bien. Entonces, esas dos no necesitan mantenimiento. Estas dos no, y estas sí. Perfecto. Así que para cerrar la parte de las primeras dos válvulas de retención, les voy a mostrar una imagen. A ver. En donde son los usos frecuentes en los que lo podemos encontrar. Ya ves que me comentabas en dónde se podía utilizar y bajo qué condiciones. Y las posiciones, porque veo que tiene a unas flechitas, ¿esas son para una indicación en específico? Sí, mira, por ejemplo, en la primera que tenemos ahí el medidor, sabemos que la dirección del agua es del medidor hacia el lado derecho nuestro, que es el lado izquierdo de ustedes. Okay. Entonces, debemos de instalar esa válvula con la posición de la flecha, así como está marcada en azul, de tal forma que pueda entrar esa agua, pero no pueda regresar. O sea, es del medidor hacia adentro de... Hacia nuestra red. De la casa. Cuando les comenté la parte de las válvulas esfera, tenemos la parte del control. Mira, ¿sabes qué? Vamos, si quieres, vamos a cámara de detalle para comentarles lo de las flechitas. Porque ahí nos indica, ¿verdad? Cómo debe de ser instalada. A ver, aquí tenemos cámara de detalle. Ahí se ve. Aquí vemos, por ejemplo, aquí está esta flechita, perdón, ¿dónde está esta? Si lo alcanzamos a ver. Ok, entonces se supone que el medidor viene de este lado. El medidor estaría de este lado, fíjate que este es el medidor. Exacto. Aquí tenemos nuestra válvula de retención y posteriormente tenemos nuestra válvula esfera. Que les comenté al inicio que pues estas son de seccionamiento, entonces es para abrir o cerrar y pues este es un complemento, este es un plus para nuestra instalación para que no tengamos esos riesgos de perder el agua que ya prácticamente tenemos. Y pues esta otra la podemos utilizar también, por ejemplo, en las bombas. Es muy frecuente que encendamos nuestra bomba y tenemos nuestra recirculación de agua o nuestra proveeduría de agua, pero al momento de que se apaga la bomba, el agua corre el riesgo de que se pueda regresar. Entonces, ahí es cuando se utilizan también este tipo de válvulas. ¿Por qué tomamos diferente la pichancha? Por la cuestión de la instalación y pues de las características. De hecho, si vemos una imagen que les voy a mostrar. A ver. Ya ves que me comentabas del mantenimiento. Sí. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es el mantenimiento? El mantenimiento es bastante sencillo. La válvula prácticamente le podemos retirar el filtro. Podemos sacar el émbolo, que es esa parte de las tres patitas que vemos. Ese es el émbolo que es el que sube y baja. La tercera pieza que están viendo en la imagen, por decirlo así. Así es, que tiene como el circulito negro. Ese es el empaque, ese es un empaque de nitrilo, que es el que nos hace la función del sello. Entonces, fácilmente podemos abrirla, hacer un proceso de limpieza bastante manual, no requieres ninguna herramienta especial, tal vez algún cepillito para quitar las incrustaciones de los sedimentos que se hayan adherido. De esa forma la volvemos a armar
y podemos tener de nuevo funcionando nuestra válvula al 100%. Entonces, solamente se limpia, Cintia, se lava, no hay que ponerle ningún líquido en especial, no hay que hacerle nada. Y es bastante sencillo. Mira, si vamos a la cámara de detalle, les voy a enseñar. Tenemos, esta es nuestra pichancha. Ajá. Esta es la forma en la que normalmente nosotros la tenemos instalada. Así está. Al momento de que la bomba hace la succión, bueno, acá les voy a enseñar cómo funciona. Normalmente tenemos un sistema este lo tenemos en la cisterna, lo tenemos al pie. Esta normalmente se conoce como válvula de pie o válvula pichancha. Okay. ¿Por qué? Porque va al final de una conexión hidráulica. Después tenemos la tubería que se conecta hacia nuestra bomba, que es la que hace la succión. Entonces, si tú lo tienes en un pozo y lo tienes muy abajo, entonces lo que va a pasar es que al momento de que se acciona la bomba, va a entrar el agua y va a arrastrar los sedimentos. Entonces, va a arrastrar los sedimentos y es cuando tú necesitas hacer el mantenimiento. Pero mira, es bastante sencillo. Se abre. O sea, tenemos aquí esta junta. Tenemos el filtro. Y podemos sacar perfectamente nuestro émbolo y hacerle la limpieza. O sea, no necesitas, herramientas ni un técnico especialista, o sea, tú lo puedes... Ajá, sí, o sea, prácticamente lo que vas a tener son incrustaciones de sedimentos que bien, va a ser tierra, va a ser sarro, aspectos de ese tipo que lo puedes tallar perfectamente. Con un cepillito, como decías, sí. Y lo puedes armar, no necesitas que alguien más venga especializado. O sea, 2 segundos y lo desarmaste, súper práctico. La puedes armar nuevamente e instalar. Se instala. Exacto. ¿Cuáles son las ventajas de esta válvula? Si nos vamos a la cámara de detalle, les estaba explicando hace unos momentos que así es como tenemos la entrada del flujo. Si vemos en la parte de las ranuras que tenemos en nuestro filtro, son ranuras verticales. Este diseño nos ayuda a que el momento de succionar el agua sea una succión muchísimo más eficiente. Y además, si vemos, este es un filtro de latón 100% y está reforzado. ¿Por qué está reforzado? Porque normalmente, pues si lo tienes en una cisterna no tienes ningún problema, pero si lo tienes en un pozo de agua, ahí sí puedes tener incluso piedras, que cuando se hace la succión las puede arrastrar y golpear el filtro. Entonces, como este filtro es un filtro reforzado, pues no vamos a tener problemas de que se doble, se deforme o que incluso se rompa. Entonces, es bastante resistente. La válvula es completamente de latón europeo. La ventaja de esta válvula, a diferencia de, por ejemplo, las otras, que normalmente aquí tiene contacto por el agua de forma interna. Esta está 100% dentro del agua. Completamente, tanto por dentro como por fuera. Así que una ventaja del latón con el cual está fabricada esta válvula es que es resistente a la oxidación y resistente a la corrosión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos hablando de oxidación, bueno, cuando estamos hablando lo más fácil, siempre decimos, ay, es que la válvula ya está corroída, ¿no? Es un proceso de descomposición o degradación del material frente tanto a ataque químico, el aire o a condiciones ambientales. Que se oxiden, o contacto con el agua. Y entonces es cuando empieza el proceso de corrosión y se empieza a degradar el material. ¿Cuál es la diferencia del proceso de corrosión al de oxidación? El de oxidación ocurre en el agua y ocurre con el agua, pues obviamente contiene oxígeno. Cuando ese oxígeno viene y ataca el cuerpo del latón, empieza el proceso posterior de corrosión. Y entonces la ventaja de este latón es que resiste los dos efectos, tanto el de inicio, que es el de oxidación, como el de la corrosión, que es el proceso que le sigue y pues ya obviamente la degradación. Así que el tiempo de vida de esta válvula se asegura 100% por el tipo de material con el cual está constituido. ¿Qué es latón? Es latón europeo certificado de alta calidad. Así que si vamos a ver una imagen que les tengo que mostrar en relación al funcionamiento o usos de esta válvula, pues mira, aquí está, tenemos en el diagramita, es la forma en la que yo les decía, normalmente que va al final, al fondo. Va al fondo, y es cuando haces el proceso de succión,
Y siempre aseguramos con esto tener una presión constante y aseguramos un excelente funcionamiento de la bomba. ¿Por qué? Porque aseguramos que esa sección que tenemos de tubo en L, que vemos en color azul, siempre contenga agua. Ya que si no tuviéramos una válvula de retención y solamente tuviéramos la tubería directa hacia nuestro pozo de agua, al momento de que se enciende la válvula o se apaga, pues entonces pierdes esa sección de agua y vuelve a bajar al pozo. Y cuando vuelves a encender nuevamente la válvula, no aseguras al 100% que vas a estar succionando agua. Puedes estar trabajando simplemente con el aire que tiene la tubería y lo que va a pasar es que esa bomba se va a quemar y pues va a quedar inservible, ¿no? Entonces, asegura también esta parte del proceso. Usos frecuentes, pues lo podemos tener en cisternas, en contenedores de agua, en depósitos de agua, en estaciones de lavado, o sea, tiene múltiples aplicaciones y tiene múltiples beneficios. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de esta válvula? Son 145 psi de presión y temperaturas de 0 hasta 90 grados centígrados. Y pues bueno, las tenemos en las dos dimensiones que te comenté. Tenemos 3/4 y tenemos 1 pulgada. Los modelos son 650 y 651, si no me equivoco. Perfecto. Así que con esta parte terminaríamos la primera sección. Excelente. Y posteriormente, regresando del break, estaríamos viendo las otras dos que nos faltan. Muy bien, Cintia, muchas gracias. Recuerden que nos quedamos conectados, solo vamos a hacer un pequeño receso. Ahorita vamos a regresar con la segunda parte, que está bien interesante con ingeniera Cintia. Ahorita volvemos. Muy bien, muchas gracias por seguir conectados. Estamos de nuevo con ustedes y vamos a leer un par de preguntas para no entretenernos mucho, Cintia, y continúes con la segunda parte. Ok, muy bien. ¿Qué se quiere decir con la expresión latón europeo? Ok, cuando hablamos del latón europeo es bajo cierto tipo de contenido en la aleación y certificaciones que tiene este latón. Normalmente el latón está constituido en su mayoría de zinc y posteriormente de cobre y pues obviamente como les comentaba al inicio está certificado para que como lo tenemos en contacto directo con el agua, la mayor parte del tiempo tenga el menor contenido de plomo. Entonces aquí estamos en un rango, la normativa nos pide 3% de plomo y estos latones tienen entre 1.5 y 2.5% de plomo. Ok. Contestar una pregunta. Vamos a la siguiente. Buenos días. Si no pongo la pichancha y la válvula de paso a la entrada a la red, me imagino que la entrada de la casa, ¿se puede regresar el flujo del agua a la entrada de la red? Te comento esto porque me sale mucho en el consumo de agua. Sí. Normalmente tú tienes, como en la imagen que les mostré, tienes el medidor y generalmente ponemos solamente la válvula esfera. Entonces, la válvula esfera, si tú no la controlas, pues o la dejas abierta o la dejas cerrada. Pero al momento de que se corta, pues se pierde la presión de este lado y obviamente la tubería acá queda en ceros y lo que puede llegar a pasar es que esa agua que ya entró y ya te contó, se te está regresando y pues de nuevo tú te quedaste sin agua y cuando vuelve a entrar el suministro vuelve a marcar. Entonces por eso siempre les comentaba que pues estas válvulas siempre son un plus. Entonces, si tú tienes aquí como la imagen que están viendo, tienes ese plus entre tu instalación del medidor y de tu válvula esfera, pues esa válvula, bueno, esa la que estamos viendo en esa estructura es una de clampeta, es la que nos va a dar ese plus, es la que nos va a hacer que el proceso de retención no permita que se regrese hacia la red municipal. Perfecto. Muy bien, Cintia, pues no te entretengo porque ya vamos un poquito atrasados de tiempo para pasar a la segunda parte de esta sesión. Claro que sí, la segunda parte, si vemos en la imagen, vamos a hablar sobre las llaves para jardín. Aquí en este caso contamos con dos modelos, que es uno corto y uno largo, como son los que ustedes están viendo. Las llaves de jardín son llaves de paso de agua que se encuentran normalmente en el exterior de la vivienda, ya sea en el jardín, como su nombre lo indica, o en una terraza, o en una cochera, pero son prácticamente las que tenemos afuera de nuestras casas, ¿no? Entonces, perdóname, Cintia, ¿estas en qué medidas las vamos a encontrar? Las medidas que tenemos son, si nos vamos a la cámara a detalle, tenemos estas dos. Ok. Y las medidas a la conexión, que es a la tubería, son medidas de media y medidas de 3/4. Y pues obviamente pues tenemos las válvulas, tenemos la que es corta y la que es larga. Entonces, estas son las medidas. Los modelos que tenemos de estas válvulas son las 711 y las 712. Perfecto. Esas son las llaves de jardín, ¿verdad? Estas son las llaves de jardín. ¿Cuáles son las características o las ventajas de esta válvula?
Pues bueno, tenemos el accionamiento, que es un accionamiento cuarto de vuelta. Tenemos que es un accionamiento rápido y cumple con las mismas características que les comentaba de esta válvula. Okay. Es decir, el proceso de fabricación es el proceso de estampación en caliente, que nos confiere las ventajas de mejores propiedades mecánicas de la válvula. Entonces, además, de forma interna, también trabaja con una esfera de latón. A diferencia de la de esfera que les mostré al principio, esta de jardín tiene los asientos de nitrilo. Entonces, al final de cuentas, sí tenemos la combinación esta de la fricción al momento de estar accionando la válvula de metal contra un polímero. Entonces, bueno, en este caso, pues el nitrilo es un hule, pero al final de cuentas es muchísimo más suave que un metal. Y si no tenemos este cuidado con el acabado de la esfera, que sea un acabado cromado y un acabado diamantado, un pulido a nivel diamantado, pues la fricción pues va a generar esos efectos que les comentaba en el polímero y pues se va a perder la hermeticidad. Así que podemos decir que esta válvula de jardín, el cuerpo es un cuerpo reforzado debido al tratamiento térmico que sufre el material durante el proceso de fabricación. La esfera con la que trabaja es una esfera con terminado cromado y con terminado pulido a nivel diamantado. Y una ventaja también de estas válvulas es que tenemos este aireador. Este nos hace que el flujo salga un flujo muchísimo más suave, muchísimo más controlado y que al momento de que tú lo abras, por ejemplo, no sé, en tu lavadero, pues no salga el agua desbordada para todas partes. Y esta es la ventaja de este aireador. ¿Ese aireador se puede quitar, se puede retirar, Cintia, o no? No, estos aireadores, las dos modelos cuentan con aireador. Estos ya vienen ensamblados de fábrica. Ya se quedan. Sí, se quedan ahí. Nosotros no podemos sacarlos y pues aquí siempre van a estar dando su funcionamiento. Normalmente, si tú lo puedes manipular, corres el riesgo de que no lo instales bien, se pueda salir, puedas tener ahí algún conflicto, ¿no? En este caso, pues lo tienes ya ensamblado de fábrica, así que no vas a tener ningún conflicto con él. Perfecto. Otro aspecto importante de estas válvulas es que el maneral es de acero y también lo tenemos recubierto con pintura epóxica, porque como les comenté, estas son válvulas que van a estar en el exterior de nuestro domicilio y pues obviamente debemos de tener un maneral recubierto para un tiempo de vida mayor. Pintura epóxica que nos da un tiempo de vida mayor del acero y además contamos con la funda de polietileno de baja densidad, que como les comenté anteriormente tiene 3 ventajas. Una de ellas es que es resistente al impacto, es decir, si lo golpeas no se va a quebrar fácilmente, sino que absorbe el golpe. Número 2, es resistente a altas temperaturas y que eso pues nos ayuda a que cuando lo tenemos directamente a los rayos del sol, el polímero no se degrade de forma tan rápida. Al final de cuentas estamos hablando de un polímero, sí, pero este tipo de material pues nos da un tiempo de vida mayor en la válvula. Tiene muchas ventajas. Así es, y pues es resistente a ataque químico. Entonces, de forma general, estas son las características de estas válvulas. Tenemos al final un acabado roscado en medidas de 3/4 NH, que está disponible para que ustedes lo puedan conectar a una manguera y pues pueden hacer, ya sea lavar el carro, regar el jardín, pero pues bueno, tienen esta conexión disponible. Perfecto, muy bien. Así que vamos a la siguiente sección. Vamos a ver una imagen en la cual les voy a mostrar cuáles son las llaves para lavandería. Esa es toda la gama de llaves de lavandería con la que cuenta Coflex. Si ustedes se fijan, la parte de arriba son llaves robustas, son llaves que pues obviamente podemos trabajar de forma más agresiva y pues obviamente las condiciones y los materiales con los cuales están fabricados nos permiten darles ese tratamiento, ¿no? O ese trato. Y posteriormente tenemos unas válvulas en las que también cuidamos la parte estética. Contamos con estos 2 modelos que son la llave tipo nariz y la llave para el llenado de nuestra lavadora. Así que, ¿qué son unas llaves para la lavandería? Prácticamente estas las colocamos siempre al final del tramo de una tubería en la que conectamos algún equipo. En este caso, si nos vamos a la cámara de detalle, esta característica aplica específicamente, por ejemplo, para esta válvula. Esta es el modelo 708. Nosotros lo recomendamos para hacer la conexión de nuestra lavadora. En algunas ocasiones las tuberías quedan pues más arriba de donde queda la instalación de nuestra lavadora y se ve. Entonces, si quieres cuidar la parte de la estética,
Pues bueno, esta válvula así es como tú la estarías viendo instalada. En la parte de aquí entraría el conector y pues es una válvula bastante estética, bastante Es muy bonita. parecida a las que manejamos, a las válvulas de control para los lavabos, ¿verdad? Exacto, es muy similar. Cumple la misma función. Esta es una llave de control, pero la tenemos para alimentar la lavadora. Mira, si ves, por ejemplo, si estuviéramos describiéndola, es una válvula angular, tenemos entrada a la tubería roscada y la salida para la conexión de nuestros conectores y tenemos un control. En este caso, el mando es cuarto de vuelta. Ok. Igual que, por ejemplo, la IP133, por ejemplo, esta es muy parecida al manual de la IP133. Entonces, es prácticamente una llave de control que nosotros colocamos en la lavandería. ¿Cuáles son las ventajas de esta llave de control? En función estético, pues bueno, tenemos un acabado cromado y tenemos la parte del chapetón, que al momento de que nosotros lo instalemos en la tubería, pues bueno, estamos cuidando pues todos los detalles, ¿no? Que no se vea la unión entre la tubería y la pared, entonces contamos con este chapetón. Otra ventaja de esta válvula es de que si ya entramos a la parte de los materiales están hechos pues de latón europeo, como les comenté. El maneral está hecho de ABS cromado y contamos con un sistema antizarro. ¿Qué quiere decir eso? Pues, es decir, que contamos con un sistema híbrido. La parte interna, el cilindro que tenemos que hace la función del obturador, de abrir y cerrar, es polimérico y tiene un sistema patentado en el cual el polímero está fabricado de tal manera que no se le adhiera el sarro. Entonces, si tú tienes mucho tiempo abierto, mucho tiempo cerrada tu válvula, al momento de que la vuelvas a accionar, no vas a tener el problema de que tu válvula se pegue. Ajá, por este sistema antizarro con el que cuenta. O que se truene, ¿verdad? A veces que por los materiales. Sí, o sea, se pega y entonces tienes que hacer la fuerza para abrirla y ahí es cuando truenas la válvula y la tienes que cambiar. O sea, con esta no vamos a tener ese problema. Con esta no tienes ese problema porque pues tenemos el sistema antizarro y además tenemos este polímero especialmente diseñado para que no se le adhiera el sarro. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de esta valvulita? Pues la tenemos a 230 psi para presión y en temperatura, el rango de temperatura es de 0 a 95 grados centígrados. La segunda válvula con la que contamos es esta, que también es una válvula bastante bonita si nosotros la queremos cuidar la parte de la estética de los espacios. Esta es una válvula de nariz, es un cromado opaco, a diferencia, por ejemplo, de estos que tenemos pues un cromado con acabado espejo. Este es un cromado opaco y también contamos con la parte del aireador para controlar pues esa parte del flujo que sea muchísimo más suave al momento de que nosotros accionemos la válvula. Esta es una válvula multivuelta, así que tenemos un vástago que es de latón. También todo el cuerpo de la válvula es de latón y la parte interna de la esfera, bueno, en este caso no tengo la sección cortada transversalmente, pero la esfera también tiene este acabado, como les comentaba, diamantado y pulido para que se pueda tener, bueno, no, perdón, esta no tiene esfera, discúlpenme, este es un vástago, que es el que sube y el que baja y es el que les comenté que es de latón cromado. Entonces, pues aquí tenemos cuidado en la parte del estilo y de nuestros espacios. Pero si lo que queremos es trabajar de forma más ruda, también tenemos modelos. Tenemos estos modelos que son la válvula corta, que es el modelo 701. Okay. La larga es el modelo 702. Y además tenemos en esta misma línea, tenemos una válvula de doble salida. Esta válvula está espectacular. La 701 y la 702, la única diferencia, Cintia, es el largo de la llave. Sí, la única diferencia es esta extensión que tenemos aquí. Okay. Entonces, cuando tenemos espacios muy reducidos, podemos utilizar esta. Pero si, por ejemplo, tenemos instalado nuestro lavadero, pero la tubería quedó muy profunda, pues entonces para que pueda 702. Llegar, utilizas esta con la extensión, que prácticamente es una sola pieza, todo es un solo cuerpo, y pues, pero pues está más larga. Perfecto. Y tienes el otro modelo que tiene dos salidas. Que tiene este de doble salida, así que antes de hablar de este, vamos a ver cuáles son las características y los materiales de estas piezas. Para empezar, ¿cuáles son las condiciones de trabajo? Estas trabajan a 232 psi. Ajá. Y a un rango de temperatura desde menos 20
hasta 120 grados centígrados. Es por eso que les decía que estos son válvulas muchísimo más robustas, porque tenemos un rango de temperatura muchísimo más grande, tenemos unas válvulas pues más pesadas, tenemos pues el latón es europeo. A diferencia de las otras, esta es una válvula niquelada, y contamos con las esferas. Las esferas también tenemos, mira, si vemos aquí en la cámara de detalle, okay, son poliméricas, entonces tenemos ese sistema antisarro que va a impedir que la válvula se te pegue y se te eche a perder. Porque en la segunda salida, Cintia, vemos la principal, por decirlo así, que tiene ahí el airador, pero en la segunda no lo tiene? Ok, buena pregunta. Fíjate, normalmente tenemos el aireador en la salida principal. Sí. Porque es en lo que tú vas a tener contacto directo con el agua. Esta válvula de segunda salida está diseñada para que tú tengas este acceso a tu válvula normal, pero si quieres conectar una manguera, pues entonces puedes tener esta conexión de forma constante y no vas a tener obstruida tu válvula porque vas a tener la opción principal libre. Entonces, tienes las dos. Así salidas. Es, entonces como vas a tener una manguera, no necesitas un aireador para regular el flujo de salida. ¿Por qué? Porque va a salir y va a hacer todo su recorrido por la manguera, a diferencia de este, que va a salir y va a chocar directamente con la parte de lavadero que tú tengas. Es por eso que no tiene aireador la segunda salida. Sí, no es necesario el aireador en esta segunda salida. Perfecto. Los manerales, estos son manerales de aluminio, los tenemos también recubiertos para que tengan un tiempo de vida mayor. Así que con esto estaríamos cerrando la segunda parte de llaves para jardín y lavandería. Pero pues antes de cerrar este webinar es importante que sepan que toda nuestra línea está hecha a base de latón europeo. Ya les expliqué cuáles son las ventajas de este latón europeo. Los procesos de fabricación son procesos de alta ingeniería, son procesos automatizados. Todas las válvulas están probadas 100% antes de salir de la fábrica. Entonces tenemos múltiples ventajas, tanto desde los procesos de fabricación, los materiales con los cuales se utiliza y las pruebas que se les hacen en fábrica antes de salir. Así que para cerrar, les voy a mostrar una imagen en la cual vamos a estar viendo cuáles son las características de esta línea. La primera, pues, es la confiabilidad. Todas las válvulas salen 100% probadas de fábrica, entonces estamos garantizando que cumplen con la hermeticidad al 100%. Durabilidad. Todos los materiales que se utilizan son materiales de primera calidad. Todos los procesos que se utilizan son procesos que nos dan mejores propiedades para nuestros materiales al momento de estarlos utilizando. Siempre se cuida la parte de la estética, la parte de los espacios que nosotros tengamos en nuestro hogar para que todo concuerde, todo coordine. Otra de las características es la fácil instalación. Todas son tuberías para instalar, tienen conexión para tubería roscada, entonces es fácil de instalar. Los requerimientos de mantenimiento son nulos. Específicamente, por ejemplo, en el de Pichancha, este es ocasional y este es dependiendo del tipo de instalación en la cual tú lo coloques, pero prácticamente ninguna de nuestras válvulas requiere mantenimientos. La garantía, toda la línea cuenta con una garantía de 10 años y pues obviamente contamos con una presentación dinámica. Si nos vamos a la cámara de detalle, esto sí vale la pena resaltarlo, nosotros hicimos una presentación totalmente diferente de a lo que estamos acostumbrados en el mercado de cómo encontrar una válvula. La tenemos en este colgante. Este colgante nos da la facilidad de que el cliente puede llegar, tomarlo, ver, jugar con la válvula, ver incluso el peso de la válvula, que desde ahí ya marcamos una diferencia. En las etiquetas vemos cuáles son las características destacadas de esta válvula. Entonces, es un proceso, una presentación bastante accesible, que eso también nos da un nivel diferente al momento de que lo presentamos al usuario final. Entonces, ya para terminar, les voy a mostrar la última imagen. Esta línea de valvulería se trabajó para hacer su relanzamiento y se lanzó una promoción. Se lanzaron 10 modelos específicamente para el mercado ferretero en función de las válvulas que son las que se mueven con mayor frecuencia, en función del volumen. Así que si ustedes compran una caja de cada uno de estos modelos, van a obtener como regalo un exhibidor para que puedan hacer uso de la presentación que les comentaba.
Así que, pues, por mi parte es todo, Sandy. Muchas gracias, Cintia. Nada más vamos a recordarles el SKU de nuestra pichancha. Sí, el SKU de la pichancha, les había comentado 651 y 652, pero no. El SKU es 658 y 659 para la medida de 3/4 y 1 pulgada respectivamente. Perfecto, muchísimas gracias. Les agradecemos a todos nuestros clientes, distribuidores, a nuestro equipo de Fuerza de Venta Coflex, su participación en este webinar. Estén pendientes de las siguientes sesiones que ya les haremos llegar la invitación. Cintia, excelente exhibición, mucho aprendizaje que me dejaste hoy. Muchas gracias. Gracias. ¿Algo que quieras agregar? Gracias a todos. No, nada más que recuerden que el que sabe exige Coflex. Hasta la próxima. Gracias.